días, mis hermanos, aquellos que llegaron luego. Esta mañana queremos comenzar una serie respecto al discipulado. Vamos a procurar siempre en el libro de Hechos y tomando otros pasajes de la Biblia, vamos a estar hablando del discipulado de aquí en adelante. Y esta mañana permítame compartir con ustedes en la serie Derrotando a los enemigos del discipulado. Derrotando a los enemigos del discipulado. Tenemos enemigos, ¿no es cierto?, que quiere oponerse a todo. Enemigos que quiere de veras frustrar ese gran encargo que Dios nos ha dado de hacer discípulos a todas las personas. Y el diablo está más empeñado en frustrarnos este propósito para que no crezca la iglesia de Cristo. Y esta mañana, de veras, permítame compartir con ustedes esta serie, porque necesitamos ir aprendiendo qué enemigos hay y cómo vamos limpiándonos de eso para hacerlo con toda libertad y aumentar, ¿no es cierto?, nuestro ministerio, nuestro servicio al Señor. Pero oramos primero que el Señor esta mañana pueda hablarnos a cada uno. Oramos. Señor y Padre, muchas gracias en verdad por habernos traído. Ahora estamos frente a tu palabra y deseamos, Dios, que esta palabra bendita, palabra tuya, pueda hoy tocarnos, pueda hablarnos. Necesitamos, Dios, de verdad, ser instruidos por ti, movidos por ti a la obediencia. Porque de eso se trata, Señor. No es cuestión solamente de aprender o de saberlo, sino de obedecer. No queremos seguir acumulando, Dios, pecado, porque tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y no queremos acumular más pecado. Queremos más bien obedecerte, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Tu gracia sea con nosotros. Tu Espíritu Santo sea ayudándonos en la comprensión, en la explicación y sobre todo en la obediencia. Por favor, que todos los reunidos aquí en esta mañana podamos ser transformados por ti, tocados por ti. Háblanos, por favor. Nos encomendamos en tus poderosas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Cuando uno va al libro de los Hechos y lo lee de principio a fin, va a encontrar una afirmación categórica, mis hermanos. Vamos a ver algo, una verdad muy importante. Primero, que Jesús vino al mundo para hacer discípulos. Vemos ese corazón del Señor Jesús, el corazón de Dios. Vino Jesús a hacer discípulos. Lo vemos que Jesús no comenzó su ministerio sin discípulos. Lo vemos, ¿no es cierto? Y la palabra discípulos abunda en el libro de los Hechos. Discípulos, discípulos, discípulos. Porque Jesús vino a ser discípulos y su ministerio no comenzó sin discípulos. Claro, Jesús tenía varios creyentes que habían creído, estaban convencidos que, bueno, era la verdad y le seguían también de una u otra manera. Sin embargo, Jesús no estaba buscando solamente creyentes. Él buscaba discípulos. Porque solamente su obra la haría con discípulos. Su obra la haría con discípulos. Ahora, si uno mira en todo Israel, por supuesto, había muchos creyentes, pero solamente los discípulos le siguieron y le obedecieron. Solamente los discípulos le siguieron y le obedecieron. Es muy interesante ver que en este libro de los Hechos, pues Dios hizo toda su obra a través de discípulos y no a través de creyentes. A través de discípulos ministró a muchas personas. Y pensando precisamente en discípulos, Jesús encomendó a los 500 que estaban allí, que estaban al momento cuando se acuerdan en la ascensión, y dice que le vieron como más de 500 personas. ¿Y sabe qué? A ellos les dijo que eran sus discípulos, no a creyentes solamente.
Les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se lo dijo a quién? ¿A los creyentes? ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Jesús hizo toda su obra en la tierra con y a través de discípulos. Él los mandó a hacer más discípulos. Así que, mis queridos hermanos, ya vamos notando que creyente y discípulo no es igual, no es lo mismo. Creyente y discípulo no es lo mismo, mis hermanos. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo nos enseña la Biblia respecto a esto? Vamos a verlo. Mire, a la luz de este pasaje podemos entender algo interesante, algo muy importante. Que Dios primeramente nos quiere, en primer lugar, más que creyentes, discípulos. Ahí en su hojita, en su bosquejo, por favor, más que creyentes, discípulos. El Señor nos quiere más que creyentes, nos quiere discípulos. ¿Y por qué lo digo? Mire, el capítulo 16, verso 1 y 2. Entonces dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había a cierto discípulo, ojo, había allí cierto, ¿qué cosa? Discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daba un buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es interesante que Lucas, el escritor, no lo llama creyente. ¿Cómo lo llamó? Discípulo. Lo llamó discípulo. Pero haciendo un recordatorio, Pablo y Silas comenzaron aquí su segundo viaje misionero. Y ellos llegaron a la ciudad de Derbe y Listra, que fueron las últimas ciudades evangelizadas durante la primera gira misionera. Es muy interesante esto. En otras palabras, volvieron a recorrer las mismas iglesias, el mismo lugar donde habían compartido la palabra y habían quedado muchos creyentes y discípulos. Así que habían pasado, mis hermanos, ya 5 años desde que Pablo comenzó su segundo viaje misionero y les volvió a visitar otra vez recorriendo el lugar donde ya había predicado. Así que Derbe y Listra ya había sido visitada por Pablo y estaba seguramente Pablo ansioso por ver de veras con sus propios ojos cómo continuaba la obra del Señor en las iglesias que él había fundado, donde él había compartido la palabra ya hace 5 años atrás. Yo me imagino que el apóstol Pablo debió alegrarse mucho al conocer a un joven que se llamaba Timoteo, que había crecido en la iglesia y que había de serle muy querido. Un joven realmente convertido durante el primer viaje misionero, porque había pasado eso. Seguramente conoció al Señor en el primer viaje misionero. La mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo. Este hombre Timoteo iba a jugar un papel muy importante en la obra del Señor durante la segunda mitad del siglo I en la era cristiana. Un hombre muy importante, este discípulo. Ahora es interesante e importante que cuando Pablo llegó, él puso sus ojos en este joven y vio características muy importantes. Y claro, era muy natural, ¿no es cierto? Ya que en el capítulo 15, recuerda que ¿quién los había abandonado en el camino? Había otro discípulo que los había abandonado en el camino. Juan Marcos. Marcos los había abandonado, ¿se acuerda? Donde Pablo y Bernabé tienen una dura discusión porque Marcos los había abandonado antes y Bernabé quería llevarlo otra vez. Y Pablo dijo no. Pablo era consciente, por un lado, que necesitaba continuar, que alguien continuara con la misión. Era consciente de la necesidad de entrenar a una nueva generación para la obra. Mire, qué interesante, ¿no?
Así que él le puso los ojos en este joven llamado Timoteo y vio precisamente las características del hombre que él estaba buscando. Aquí lo presenta como cierto discípulo, dice. Y había cierto discípulo, todavía un desconocido, pero con características muy evidentes en la iglesia. Cierto discípulo, no lo presenta dicho como creyente. ¿Por qué? Porque Timoteo había crecido desde su infancia. Había sido enseñado en la palabra desde su infancia. Lo había demostrado no solamente con sus palabras, sino con sus actos. Él, durante este tiempo, desde su infancia hasta o después de los 5 años, cuando el apóstol Pablo compartió el evangelio a su familia, él comenzó a crecer en el evangelio. Fue, de veras, pasó de creyente a discípulo. Él no se quedó como un simple creyente, él fue un discípulo. Y mire la palabra discípulo. Mire la palabra discípulo. Quiero que entienda usted. Matetes. ¿Quién es un discípulo? Es un aprendiz, alumno, discípulo, ojo, hermano, seguidor, uno que sigue las enseñanzas de un maestro. ¿Por qué resalto la palabra hermano y seguidor? Porque, hermanos, el concepto aquí, y cuando aquí le llama Dios discípulo a Timoteo, es que, hermanos, un discípulo no es un alumno o un estudiante que va a aprender un tema o una materia simple y llanamente, sino que es un discípulo, una persona que va a seguir las enseñanzas de su maestro. Las enseñanzas de su maestro, donde el maestro sigue de cerca al alumno y el alumno está pegado a su maestro. Es un caminar juntos, podemos llamar. Y en ese caminar juntos hay un intercambio de lecciones de vida. ¿Se da cuenta usted eso? Un acompañamiento, un caminar juntos, un acercamiento el uno con el otro. Un intercambio de lecciones para ser practicada cada día. Así que quede claro, por favor, que discipulado tiene que ver más que aprender materias o que aprender doctrina. Tiene que ver con una relación con su maestro. Un caminar con su maestro, con aquel que lo instruye. Este fue el modelo del Señor Jesucristo. Él caminó con ellos, ¿no es cierto? Los llamó. Es muy interesante el discipulado del Señor Jesús hacia ellos. Jesús llamó a 12 y luego a más en el libro de los Hechos. Pero ¿sabe qué? Jesús los llamó para que caminaran con Él. Para que no solamente aprendieran lo que Él quería que aprendieran intelectualmente. Él los llamó para mostrarles cómo se vive el Evangelio. Y tuvo un intercambio de palabras, de relaciones, de lecciones de vida. Les enseñó mucho con la palabra y con la vida. Y entonces comenzó a caminar. Y siempre el Señor estaba pegado a ellos y ellos a Jesús. Hasta que, bueno, lamentablemente al final lo abandonaron, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Jesús nunca los perdió de vista. Aun cuando estaban en esa barca que se estaban por hundir con esa tremenda tormenta, ¿no? Y él estaba tan cansado que se quedó dormido. Ni sentía el agua que le caía seguramente. Estaba tan cansado, pero aún allí Dios los protegió. Hermanos, la palabra discípulo es muy profunda. Jesús nos enseñó lo que es el verdadero discipulado y hacer discípulo. Muy importante. Timoteo realmente fue un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo.
supo aprender, supo crecer desde el ser creyente al pasar a ser discípulo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque tenía una fe verdadera. No aparentaba tener fe, era una fe genuina. Lo aprendió de su madre Eunice y su abuela Loida. Dice allí, ahí está el pasaje, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Se da cuenta usted? Pero no solamente eso, fue un hombre que amaba a Dios y a las Sagradas Escrituras. Segundo texto, por favor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta usted? Timoteo absorbió de Pablo, primero de su madre, de su abuela, aprendió, absorbió no solamente conocimiento, sino a cómo vivir la fe. Y él se quedó con una fe auténtica. Se quedó con la palabra verdadera. Era un hombre muy versado en las Escrituras, desde muy joven lo aprendió. Así que, hermanos, el apóstol Pablo sabía que un joven con una fuerte influencia espiritual desde pequeño, de veras tenía un tremendo potencial. Así que la palabra dice que cuando llegó, él se informó y preguntó por él. Lo miró y preguntó por él. Y sabe Lucas lo que dice aquí. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. ¿Cuál fue la respuesta de las personas? Daban buen testimonio de Timoteo. Qué tremendo, ¿no? Que la iglesia dé buen testimonio de un cristiano. Si alguien preguntara por ti allá afuera, una persona que no te conoce o realmente quiere saber de ti, ¿qué diría la iglesia de ti? Yo me puse a pensar eso. ¿Qué diría la iglesia de mí? Ah, este es un pastor. ¿Qué diría? ¿Qué diría de ti? Ah, este es un cristiano, cristiana. Esperamos que den siempre un buen testimonio. Hermanos, el testimonio, la palabra lo valora muchísimo. Dice que mejor es que el oro, es un buen testimonio, la buena reputación, dice Proverbios. Queremos que nos den buen testimonio de todos los cristianos, no un mal testimonio. Porque el que da un mal testimonio, pues realmente no es un discípulo, es solamente un creyente. Es solamente un creyente. El auténtico discípulo da un buen testimonio, adentro y afuera. Un auténtico testimonio. Así que, hermanos, como vemos, Timoteo siguió creciendo en la vida cristiana. No se quedó estancado. Timoteo comenzó a crecer y creció hasta llegar a ser discípulo. Compartió la palabra con otros, sirviendo a Dios, no solo en su iglesia, sino también en las zonas aledañas. Fue un hombre que se dedicó al servicio al Señor. Comprendió bien el llamado de Dios, es decir, el encargo de ser un discípulo. Antes de ser elegido por Pablo, él ya estaba sirviendo al Señor. Él ya estaba sirviendo al Señor. Es muy interesante a la luz de los otros pasajes de la Biblia. Su discipulador Pablo, mire el testimonio que da sobre él.
porque le llegó a conocer muy bien cuando escribe a 1 Corintios 4:17. Creo que lo he puesto allí en su bosquejo. Él le llama un hijo amado. Un hijo amado. Porque él le ayudó en el discipulado. Después de sus padres, él le ayudó mucho en el discipulado. Y le llamó hijo amado. Y dice John MacArthur que este indicativo implica 5 cualidades que caracterizaban a Timoteo. Interesante lo que dice MacArthur. Él dice que tenía una fe auténtica, una obediencia constante, un servicio humilde, tenía sana doctrina y tenía convicción valiente. Qué interesante. Muy interesante. Las características de este discípulo. Todas estas características, hermanos, nos permiten ver que Timoteo era más que creyente. ¿Se da cuenta usted? ¿Se ha dado cuenta hasta aquí? Que era más que creyente. Realmente había crecido. Era verdaderamente un discípulo. Y si vamos más ampliamente a la luz de otros pasajes, ¿y cómo se entiende ahora? Mire, siguiente por favor, ¿cómo se entiende? ¿Qué es un creyente? ¿Qué es un creyente? Bueno, es una persona que cree, ¿no es cierto? Que está convencida, sí, es la verdad, claro que sí, y por eso voy a la iglesia. Por eso acepto esa religión, ¿no es cierto?, esa doctrina, porque sí creo, claro. ¿Qué más? Que profesan una fe religiosa, cree que Jesucristo es Dios y asiste a la iglesia con regularidad, pero que realmente no está interesado en comprometerse con Dios en su llamado y en su, ¿qué cosa? Servicio. Ese es el creyente. Que podemos decir no ha crecido. Se ha quedado. Cree solamente. Y lo triste y lo terrible es que también dice la palabra, el diablo cree, pero tiembla. Dice la palabra, Santiago dice eso. El diablo cree y tiembla. Pero hay cristianos o personas creyentes que creen pero no tiemblan. Hermanos, no está comprometido con Dios. No responde al llamado. No responde a su servicio. De repente lo hace esporádicamente, pero no está comprometido con el servicio. Razones habrán, pero ¿sabe qué? No tiene un corazón de discípulo. Porque ¿qué es un discípulo? Avanzamos. ¿Qué es un discípulo? Hermanos, es un seguidor de su maestro, que quiere y hace las cosas que hace su Señor. Es la persona en la que se está formando el carácter de Jesús y que vive de acuerdo a la forma de pensar, de ser y hacer de Él. Es uno que cada día está aprendiendo a ser como Jesús. Qué diferente, ¿no?, a un creyente. Es uno realmente que sí está comprometido, que quiere ser como su maestro. Que su carácter está cambiando continuamente, está transformándose y pareciéndose más y más a Jesús. Y que no solamente en forma, sino que vive de acuerdo a la forma de pensar. Mire, tiene la mente de Cristo. Ya deja la mente carnal y tiene la mente de Cristo. Y de ser y hacer de Él, hace lo mismo que su maestro. Hace lo mismo que su maestro. Es un aprendiz que cada día está aprendiendo cosas nuevas en el Señor.
es decir, más de la palabra de Dios. Una pregunta que les hicimos a nuestros servidores el día viernes que tuvimos reunión: si entendía la palabra discípulo. Y fue interesante, sí, gracias a Dios estamos allí, estamos entendiendo, gracias al Señor. Pero precisamente le decíamos eso, que cristiano no es igual que discípulo. Es haber crecido. Mis hermanos, nunca podemos dejar de ser discípulos. Nunca. Todo aquel creyente es un discípulo y debe ser un discípulo. Si me quedo solamente a ser creyente y no he crecido, entonces no soy un discípulo. No podemos decir ya, yo sé suficiente ya. Ya soy un erudito en la Biblia de tapa a tapa, tengo PhD, ¿no es cierto?, en materia teológica, ya sé mucho, sé predicar muy bien, tengo buenos dones, tengo talentos, tengo todo. Así que no necesito más, que nadie más me enseñe. Cuidado con esa actitud. Eso me estanca en el crecimiento de mi discipulado. Yo no puedo decir que ya soy un discípulo totalmente formado, porque nadie está formado como el Señor quiere, a la medida de Jesucristo. Así que por favor, no nos consideremos discípulos ya formados. Usted y yo seguimos siendo discípulos y siempre lo seremos hasta la presencia del Señor. Nunca se olvide, por favor, eso. Es el seguidor que está comprometido con Dios, lo he dicho, en toda área de su vida, con su tiempo, con su dinero, con su obediencia, con su servicio continuo, permanente. Una vida entregada completamente al Señor. Dios quiera que hayamos captado lo que realmente significa ser cristiano y ser, creyente y ser discípulo. Y hasta aquí quiera Dios esté hablando a nuestro corazón. Y haceme esta pregunta: ¿soy creyente o soy discípulo? ¿Soy creyente o soy discípulo? Pregunta que debe ser respondida cada uno de manera personal delante de Dios. Pero en segundo lugar, para avanzar, es que el 3 al 5 nos habla que Dios nos quiere más que discípulos llamados por Dios. Llamados por Dios. ¿Por qué? Porque mire versículo 3 en adelante, dice: quiso Pablo que éste fuese con él. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, mire, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El apóstol Pablo, al ver a Timoteo como un verdadero creyente y discípulo, invitó a Timoteo a acompañar en el viaje misionero. Lo invitó porque lo vio un candidato preparado por Dios. Dios había preparado a este creyente que se convirtió en discípulo y estaba apto para el ministerio. Se hizo elegible para un llamado especial de Dios, para hacer cosas grandes con Él. Fue de veras un candidato que Dios preparó y que cambió, por cierto, el rumbo de la vida de Timoteo y marcó el inicio de un discipulado intenso y práctico.
porque Pablo también se encargó de discipularlo mucho más. Y dice la palabra, los entendidos, que estuvo con él durante 15 años en el ministerio, caminando con él, visitando en la cárcel también, porque él vio como Pablo sufrió por el evangelio. Y estuvo aprendiendo de boca de Pablo y con el ejemplo de Pablo. Y aprendió Timoteo, que resultó finalmente en la formación de un colega de gran valor para el ministerio. Qué tremendo, mis hermanos. Timoteo llegó a ser una persona en quien Pablo confiaría plenamente, a tal punto que al fin de su vida dejó el cuidado pastoral de la iglesia en sus manos, la iglesia de Éfeso. Se convirtió en un siervo de Dios, un pastor en la iglesia. Pablo realmente lo ayudó en ese sentido. Por eso, queridos hermanos y amigos, qué importante es tener experiencia, ganar experiencia en la iglesia en la cual el Señor nos ha puesto. Algunos anhelan cosas grandes que Dios haga con su vida. Hay un anhelo en el corazón, pero no están todavía sabiendo o aprendiendo que aquí se prepara. En la iglesia del Señor se prepara. Yo recuerdo que, perdonen que me tome como ejemplo, pero cuando el Señor me llamó al ministerio, yo era un joven y yo no sabía si tenía el llamado o no, quería la confirmación del Señor. ¿Y sabe qué? Yo era un joven que me gustaba compartir con los hermanos mayores en la fe. Y con todos me gustaba juntarme con ellos y les hablaba de la palabra. Siempre me veían compartiendo la palabra, orando, etc. Y cuando el pastor o los pastores anunciaron que yo era llamado al ministerio, muchos me dijeron, efectivamente, tú eres un llamado. Tú eres un candidato para el ministerio, porque te hemos visto en la iglesia de Cristo. Damos testimonio, damos fe que así es. ¿Y sabe qué? Yo tuve un gran respaldo de la iglesia, mi iglesia donde nací. Y la iglesia me conoce y me conoció desde chico, desde los 8 años que me convertí. Y me dio un tremendo respaldo y me dio seguridad, porque la iglesia de veras es instrumento de Dios. Y muchos me dijeron, sí, anda confiado porque Dios te llama al ministerio. ¿Se da cuenta usted? Si usted quiere cosas grandes de Dios, comience aquí. Hágase elegible, sea candidato del Señor aquí en la iglesia de Cristo. Lo digo porque a veces vienen algunos creyentes bien intencionados, muy sinceros de corazón, por cierto, que me dicen, pastor, he soñado y me he visto en grandes multitudes, me dicen, predicando el evangelio a multitudes. Qué bien, le digo, hermano, hermana, muy bien, qué lindo, pero ¿sabe qué? Comencemos aquí. Comencemos aquí. Anda y abre un GCM. Trabaja compartiendo el evangelio persona a persona. Comienza a evangelizar, comienza a discipular. Y así comenzarás a crecer en el ministerio. Y Dios, cuando ve un corazón cargado, un corazón apasionado, entonces Dios lo llama al ministerio. Porque es un auténtico discípulo que aprendió de su maestro. A darse por lo demás, a preocuparse por el alma perdida, por la persona perdida. Dios ama a los pecadores, no su pecado. A las personas Dios las ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Él dio su vida por causa de ellos, ¿no es cierto? Pues Dios también ama y atrae hacia sí, a su persona, a todo aquel que tiene esa misma pasión. Eso pasó con Timoteo aquí. Por eso, mi hermano, movámonos en el cuerpo de Cristo.
tenemos que limpiarnos, por favor, segundo texto allí. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de esa falsa idea de que ya soy creyente y basta con eso. Si yo me limpio de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Toda buena obra. ¿Se encuentra usted? Y es más, siguiente texto, por favor, mire. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado. ¿Por quién? Por Dios. Es una honra ser llamado por el Señor para un trabajo especial. Y Dios quiere llamarte, hermano, mi hermana, llamarte. Hacer algo especial para Dios. Guiarte especialmente para algo especial. Tal vez no te llamará a ser un pastor, un misionero allá afuera, pero sí Dios hará de manera especial para salvar personas de manera especial, mi hermano. Dios hace llamados especiales. Dios quiere llamarte de manera especial. Y eso significaría comprender el propósito para el cual yo estoy aquí en esta tierra. ¿Para qué Dios me hizo cristiano, me hizo creyente y me hizo discípulo? ¿Por qué me hizo Dios así? ¿Para qué? Dios tiene una misión para ti y quiere darte ese llamado especial. Dios quiere darte ese llamado especial. Pues comencemos sirviéndole con fidelidad, siendo auténticos discípulos en el cuerpo de Cristo. Hagámoslo de esa manera. Bien, Pablo tomó a Timoteo, se lo llevó a las misiones, comenzó a enseñarle como su maestro, le enseñaba verbalmente con el ejemplo, y comenzaron a caminar juntos. Y lo primero que hizo fue circuncidar a Timoteo. Tuvo que circuncidarlo, ¿por qué? No porque tenía miedo a los judíos, nada por el estilo, sino que Pablo pensaba en el ministerio. Y lo circuncidó porque él tenía padre griego y madre judía. Si hubiese tenido los padres judíos, no lo circuncidaba, porque eso había acordado. ¿Se acuerdan? El domingo anterior compartíamos sobre ese acuerdo que tuvieron en el concilio, ahí en Hechos capítulo 15. Así que Pablo, pensando en la libertad que tendría de entrar a la sinagoga por ser auténtico judío, podemos decir, que nadie entorpezca el ministerio. Así que él, de manera práctica, lo circuncidó. No por legalismo, no porque tenía miedo de nadie, simple y llanamente porque era conveniente para la extensión del evangelio. Era prudente hacerlo, para que los judíos que sabían que tenía padre griego, este no es totalmente judío. Pero por asunto de conveniencia, para el asunto del ministerio, lo hizo. Pero lo llamativo aquí es que Timoteo de veras demostró, al dejarse circuncidar, demostró de veras una vez más el calibre de discípulo que era. El calibre de discípulo que era. ¿Sabe por qué? Porque él se entregó al dolor. Aquí no hemos sido circuncidados a menos por asunto médico, pero la circuncisión, mis hermanos, para un adulto no era sencilla, era una cosa muy dolorosa. Y él no tuvo problema en entregarse y decir, bueno, está bien, lo voy a hacer. Y se sometió al dolor, se sometió a la operación, etcétera, y estuvo en reposo seguramente muchos días hasta que cicatrizara la herida, etcétera. Pero sabe, él entendió que como discípulo era necesario pasar por todo esto, aún por el sufrimiento y el dolor. Él comprendió de una u otra manera que Cristo se entregó al sufrimiento y al dolor hasta la muerte y muerte de cruz. Y él decidió, bueno, si él lo hizo por mí, entonces yo soy capaz no solamente de ser circuncidado,
sino hasta morir por causa del Evangelio. Él no tuvo reparos. Él sabía lo que era el dolor, mis hermanos. Y este precisamente es el llamado que el Señor hace a todo aquel que desea pasar desde creyente a ser un discípulo, a pasar la línea de ser un creyente a ser un discípulo. Es un llamado que el Señor hace. Mire usted, siguiente texto, por favor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también en su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y viene lo siguiente: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué cosa? Mi discípulo. Es que el verdadero discípulo entiende que en el servicio al Señor hay dolor y hay sufrimiento, y se entrega al dolor, se entrega a la tribulación. Mire, un asunto emocional podemos llamarle la primera parte. Cuando dice aborrece, no está diciendo ahí que tenga que menospreciar a tus padres, no, deshonrarlos, no habla de eso aquí. Está diciendo, si tú no dejas de amar y poner en tu corazón a tus padres en primer lugar y me dejas a mí en segundo, no eres digno de ser mi discípulo. Porque tú me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo quiero ser el primero en tu vida. Porque vieron personas, discípulos, hay otras parábolas, otras enseñanzas de Jesús. Le dijo, cuando el Señor pasaba, le dijo, sígueme, le dijo a uno. Él le dijo, Señor, permíteme primero enterrar a mi padre. Y ojo, que no era que el padre ya había muerto en ese momento, ¿ah? No. Sino que le dijo, ¿sabe qué, Señor? Mira, cuando mis padres estén viejitos y se mueran, recién voy a servirte. Olvidando que Dios cuida a los padres también. Es que a veces nosotros idolatramos la familia. No estoy en contra de la familia, estamos trabajando en pos de ella por si acaso. Pero a veces no vengo a algo especial, es decir, algo que Dios me demanda. No, mi familia primero. Esa es una parte emocional. Cuesta dejar lo que más queremos. Cuesta dejar lo que más queremos. Porque si yo no amo más a Dios y amo más otra cosa, no la voy a dejar. Dice la palabra, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está, ¿qué cosa? Tu corazón. Si para ti tu familia u otra cosa, estamos hablando, otra cosa, está en primer lugar en tu corazón, para ti es muy valioso, demasiado valioso, antes que el Señor, entonces no puedes ser un discípulo. Ojo que con esto no quiero decir que, bueno, tomo y me voy, abandono mi familia. Tampoco estamos hablando de eso. Tiene sus momentos, ¿no es cierto? Y con sabiduría Dios nos va a ayudar a saber cómo tratar a la familia. Yo no puedo dejarme llevar por el deseo de la familia. Lo digo a mis hermanos con mucho cuidado, porque a veces el diablo es bien astuto aún para usar a la propia familia, por si acaso. Tiene usted algo muy importante que hacer para el Señor y de repente le cae un familiar que usted de repente nunca, o de lejos le cae a la familia. Nunca usted sabía que iba a llegar y llegó. ¿Y qué hago ahora? Tengo mi compromiso con el Señor y tengo a esta familia. ¿Qué hago acá? ¿Qué voy a priorizar ahora? Claro, hay que ver. Si yo puedo delegarlo a otro, lo hago. Amén. Y si no puedo, tengo que tomar una decisión. Entonces voy a invitarlo a la iglesia que venga conmigo. Y si no quiere, muy bien, familia, tienen hijos, tienen familia, por favor atiéndelo bien, ya vuelvo, ya regreso. En una horita estoy de vuelta. Y cumple y se va. Pero no sé por qué a veces nos sentimos atados. Pastor, no pude porque me llegó visita, dice.
Hermano, pero delegó. No. ¿Qué pasó? Es que no se hizo porque mi familia, pues... ¿Me entiende usted lo que estoy diciendo, mis hermanos? Es un asunto emocional muy serio. Aún los hijos pueden tomar el lugar de Dios. Caso Abraham con Isaac, ¿se acuerda usted? Pero en segundo lugar habla del dolor, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Habla de que hay sufrimiento, hay dolor. Cuesta servir al Señor. Cuesta. Y yo felicito de veras y doy gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas que a pesar de todo, aún enfermos, enfermas, están sirviendo al Señor. Gloria a Dios por eso. Gracias, mis hermanos, mis hermanas, que están demostrando realmente que son auténticas discípulas, discípulos del Señor. Gracias a Dios por ello. Así que, mis hermanos, sin dolor no conocerán al Salvador. Puse este pensamiento, ¿qué pongo aquí? Pensaba, se me vino a la mente, sin dolor no hay o no conocerán al Salvador. Dice la palabra, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ojo, muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. Así que tenemos que morir nosotros para que otro sea salvo. Así como Jesús murió por nosotros para que seamos salvos, nosotros también tenemos que seguir nuestro maestro. Tenemos que aprender a morir a nosotros, a nuestro propio placer, gusto, comodidad, lo que fuere. ¿Para qué? Para que otro sea salvo. Para que otro sea salvo. Hermanos, si yo no soy un auténtico discípulo, yo no puedo discipular. No se puede discipular. ¿Por qué? Porque no tendrá las cualidades que Dios necesita para poder enseñar también a otros. Por eso vemos tantos ahora situaciones en las iglesias. Porque no hay un discipulado continuo con alguien. Ahora no se toma una persona para llevarla por unos años y hasta que Cristo sea formado en esa persona. Ya no hay de manera intencional. No tenemos esto de manera intencional. Esperamos que alguien por ahí aparezca o que el pastor me diga que lo haga, etcétera. No, mi hermano. Esto ha traído consecuencias muy serias y no quise meterme a hablar un poco de las consecuencias, porque realmente son serias cuando no hay un auténtico discipulado por auténticos discípulos. Ya vamos a verlo cuando hablemos de un segundo enemigo también. Pero sabe, Jesús exige discípulos no creyentes. Jesús nos pide y pide discípulos no creyentes. Pablo eligió a Timoteo, Dios preparó a Timoteo para Pablo y estuvo con Pablo acompañándolo. Tenemos un historial de Timoteo acompañando a Pablo. Es interesante que su nombre de Timoteo, pues es el que honra a Dios, dice. Y precisamente estaba honrando a Dios con su vida. Así significa su nombre Timoteo, significa su nombre Timoteo, el que honra a Dios, el que glorifica a Dios. Pero dice los entendidos que se menciona su nombre como 19 a 20 veces en las 10 cartas, tomando Hechos y las demás cartas. Su nombre como 20 veces. El apóstol Pablo con él escribieron a la carta a los romanos, a 2 Corintios, Filipenses y los Colosenses. Luego se quedó como pastor en una iglesia. Pero hermanos queridos, realmente dice la palabra, como redundó, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y fue partícipe Timoteo de esto. Y aumentaban en número cada día, imagínense. Un discípulo aprendiendo de su maestro, compartiendo la palabra. Y la iglesia era confirmada, aumentada en número cada día. Vamos terminando. Conclusión, por favor. Mira, hermano, Dios quiere que estemos en la iglesia.
no solo para que nuestras necesidades sean satisfechas o cubiertas, sino para que seamos equipados a motivar, a cuidar a otros. Dios quiere que vaya poniéndose en nuestra mente y corazón. Dios no nos quiere, hermanos, solamente para cubrir nuestras propias necesidades. Quiere equiparnos. Y esa es la idea de todo esto, equiparnos para hacer la obra del discipulado. Pero tenemos que comenzar a crecer de creyentes a discípulos. Tenemos que crecer. Tenemos que seguir creciendo. Gracias a Dios por aquellos que han crecido. Mis hermanos, muchos no conocen el precio de seguir a Cristo porque no aceptan ser discipulados. ¿En qué sentido lo digo? ¿Sabe por qué? Porque hay quienes viven una vida solitaria en la iglesia y prefieren salir rápidamente de la iglesia e irse a casa, no ser contactado por nadie porque me van a dar ministerio, me van a dar servicio, me van a pedir y por acá, y yo no tengo tiempo, dice. ¿Me entiende usted? No se dejan discipular. Otros no, ¿para qué? ¿Para qué yo si yo ya sé ya? Tengo tantos años, 30 y tantos años de cristiano, desde que nació la iglesia acá. Preocúpense por aquellos nuevos. A mí, yo que soy antiguo. Hermanos, todos necesitamos ser discipulados. Todos, nuevos y antiguos. Déjese discipular. Siguiente cuadro, por favor, rapidito. Un discípulo de Cristo es alguien que ha sido llamado a conocer a Cristo primero, después a seguirlo y por último a ser discípulos de todas las naciones. ¿Ve usted el proceso? Hermanos queridos, comencemos a crecer. Comencemos a crecer. Complete su proceso. Dios a usted ¿qué cosa? Lo llamó primero ¿a qué? A conocerle primero. A ser cristiano, creyente. Así empezamos todos. Pero no se quede allí. Siga creciendo. ¿A qué? A seguirlo. A imitarlo. A ser como su maestro. Ser un discípulo. Porque Dios quiere utilizarle para hacer ¿qué cosa? Un discipulador a todas las naciones. Y finalmente, texto por favor, rapidito. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí está nuestro modelo. Ahí está nuestro modelo. Jesús crecía en sabiduría, palabra del Señor, llenándose de ella, etcétera, y en estatura y en gracia. Estatura habla físicamente, ¿no es cierto? Pero aquí hablamos de la vida espiritual. Y en gracia para con Dios y los hombres. Que el Señor nos ayude verdaderamente en todo esto. Necesitamos seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Quiere el Señor haberle hablado esta mañana, este día, y que el Señor nos ayude a anhelar crecer, pasar de la línea de creyente a ser un auténtico discípulo del Señor. Amén. Oramos, por favor. Vamos a orar.